Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y continuamos el curso de programación orientado a objetos en Java con el tema de las clases abstractas. En este vídeo vamos a hablar de cómo se define una clase abstracta, de la implementación gracias al operador de abstract. Vamos a verlo con un ejemplo y también seguiremos trabajando con nuestro escenario de tareas periódicas. El final del vídeo será para proponeros un pequeño reto. Existen clases que representan conceptos tan genéricos que no tiene sentido su instanciación en objetos. La utilidad de ese tipo de clases está en la aplicación de herencia para reutilizar código en los hijos. La clase fruta podría ser un ejemplo de clase abstracta. Tiene sentido crear un objeto mango o un objeto banana, pero no un objeto fruta, que se podría considerar como una categoría de alimentos, pero no un alimento en sí mismo. Otro ejemplo podría ser la clase forma, con descendientes como triángulo, círculo o rectángulo. En Java, estas clases se denominan clases abstractas, y además hay métodos que solo se definen en el padre, no tienen código, y se llaman métodos abstractos. Los métodos abstractos deben ser implementados obligatoriamente en alguna de las subclases para que la clase correspondiente sea instanciable. Una clase abstracta puede no tener ningún método abstracto, pero una clase que contenga al menos un método abstracto debe ser declarada como abstracta. En Java, utilizando la declaración de abstract, podemos establecer una clase o un método abstracto. La abstracción de una clase se propaga en la jerarquía de herencia hasta que todas las operaciones, métodos, queden implementados. En el siguiente ejemplo se ha declarado la clase A como abstracta y el método A también como abstracto. Esto obliga a B, como descendiente de A implementar el código del método A. Una vez definido, el resto de la jerarquía lo hereda sin problemas. Veámoslo en el código. De vuelta a la conocida jerarquía de A, B, C y D, hemos declarado la clase A como abstracta. Y fijaros que la forma de hacerlo es esa que tenéis ahí. Hay que poner el operador de abstract entre public y class. Bien, y lo segundo que vemos es que hay un método que también es abstracto. ¿Vale? Esto incluso también lo podemos ver desde el explorador de el Package Explorer. Fijaros, ¿vale? Ahí el método, ahí se ve pequeñito, pero tiene una A pequeñita. Estos métodos abstractos no pueden tener cuerpo. Si yo intentase aquí escribir código, vamos a verlo, el que sea, me va a decir este error. Me va a decir que los métodos abstractos no tienen cuerpo, es decir, todo esto que está aquí sería un error intentar ponerlo aquí. Simplemente ponemos la definición, porque el código debe ser implementado en el descendiente. Y es B el que, como descendiente directo de A, debe de implementar este método. Volvemos a ver el override, aunque fijaros que ahora el triángulo no es verde sino es blanco y ya no dice que sobrescribe sino que implementa el método. Si yo quitase este método voy a encontrarme que hay un fallo en la clase porque me dice que el método B debe de implementar los métodos abstractos heredados de la clase A. Así que lo vuelvo a dejar como estaba y todo funciona correctamente. El resto de descendientes, todo correcto. Esto lo podemos comprobar, pues bueno, pues poniendo un descendiente C, que es descendiente de B, y utilizando el método A, que ha sido un método definido en la clase A e implementado en la clase B. Lo podemos ejecutar para que lo veáis. Método A definido en B, ese es el método que está aquí, que está definido en B. Y además también en test podemos comprobar una cosa, y es que las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Yo no puedo crear un objeto de la clase A porque me daría este error, ¿vale? No se puede instanciar un objeto de la clase A. Así que también lo vuelvo a dejar como estaba. La clase tarea periódica también es un claro ejemplo de clase abstracta. Por sí sola no tiene utilidad, pero simplifica mucho la construcción del resto de las tres clases descendientes. Además, el método ejecutar tarea en tarea periódica no tiene una implementación útil. Es más, si recordáis, sus tres descendientes lo redefinían en un paso anterior. En el siguiente código vamos a declarar la clase tarea periódica y su operación ejecutar tarea como abstractas.
Esto obliga a su definición en los descendientes y además ya no se pueden crear objetos de la clase tarea periódica. En el paquete paso 4 de nuestro repositorio de herencia vemos que ahora tarea periódica ha sido declarada como abstracta, con sus atributos perfectos igual, y además tiene un método abstracto que es el método ejecutar tarea. Este método no tiene código en el padre y esto lo que hace es que en los hijos tengan la obligación de implementarlo. Así que este es el método redefinido que, como vemos, pues tiene su triangulito aquí, ¿vale? Y lo mismo sucede en TP ejecución, método redefinido ejecutar tarea, en TP reloj ejecutar tarea. En app gestor tareas todo sigue funcionando igual. Si le damos al run y tras los tiempos de espera, pues se vuelve a ejecutar nuestra calculadora. Como reto vamos a ver si podéis crear la clase figura de tipo abstracto con los métodos aria y mostrar nombre también abstractos. Crea también la clase triángulo y cuadrado que hereden de figura con los atributos base y altura de tipo int para triángulo y lado también de tipo int para cuadrado. Finalmente crea una clase test donde bueno, pues creas un triángulo y un cuadrado y muestres su nombre y el área. Trata de hacerlo tú mismo y tienes el código en el repositorio que está en la descripción. En este vídeo hemos hablado de las clases abstractas, hemos hablado de cómo se implementan en Java, lo hemos visto con un par de ejemplos, uno de esa jerarquía ABCD y otro con nuestras tareas periódicas. Finalmente hemos terminado con un pequeño reto.